할렐루야. Aleluya. 신유 집회 때 또 이렇게 En este momento también vamos a tener un momento en el cual vamos a testificar delante de Dios. Vamos a venir vamos a darle aplaudir por Imiran, por la hermana Imiran, quien viene del Centro de Misión Interim. 안녕하세요. Buenas noches, soy Imiran del Centro de Misión Interim. 서울 성락교회 오기 전까지는 죄인인 줄 몰랐어요. Yo antes de venir a la iglesia Songnan no sabía acerca de que yo era pecadora, y yo antes cuando iba a otra iglesia, la verdad no conocía acerca de la palabra de Dios y tenía muchas confusiones. Ni siquiera sabía quién era Jesús, quién era Dios, quiénes eran las personas que llevaban la palabra de Dios. Y ni siquiera sabía qué era la salvación, y cada vez que volvía a mi casa tenía un gran vacío en mi corazón. Pero luego entonces tuve la determinación de que tenía que cambiar de iglesia, y luego una persona me dio los libros de las sanidades de Cristo y sus manifestaciones divinas en mi vida y la demonología, y luego entonces yo entendía luego de leer ese libro de que este pastor me va a poder solucionar todas mis esas diferentes dudas que tenía. Y luego yo, aunque había recibido la expresión en otra iglesia, luego volví en esa iglesia y recibí el bautismo sabiendo de que esto era lo que Dios quería en mí. Y luego de ese momento comencé mi vida de fe acá en la iglesia Songnan. Y luego en el principio no entendía la palabra de Dios y ni siquiera entendía lo que el pastor estaba diciendo, el hecho de que yo era espíritu, de que yo podía echar fuera demonios, de que el Espíritu Santo había venido en mí. Pero luego de un tiempo comencé a entender la palabra de Dios, y luego tuve los diferentes ministros, los deberes de Dios que Dios me había dado. Pero entonces en ese momento, cuando yo comencé a trabajar en ese momento, entonces cada momento en ese lugar di los diferentes diezmos y las diferentes ofrendas delante de Dios. Pero luego en el 2015 me fui diagnosticada con cáncer, y la verdad yo en ese momento había escuchado mucho de que yo no debería tener mi fe según mi propia conciencia y convicción. Pero luego en ese momento entendí de que yo tenía mi vida de fe acerca de teniendo con mi propia convicción y sabiduría. Y luego un anciano me había dicho, y un diácono me había dicho de que yo cómo tenía que seguir la voluntad de Dios, de que yo cómo tenía que arrepentirme delante de Dios y seguir la voluntad de Dios. Y yo en ese momento me arrepentí delante de Dios en una de las oraciones de madrugada, y luego supe y vino en mi cabeza esa palabra de que me levantara y tomara mi camilla y andara, de la misma forma como Dios le dijo, Jesús dijo a cada uno de los ancianos y a los diferentes ciegos y enfermos de que se levantara. Pero entonces de la misma forma como nos dice en Juan, solamente aquel que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y entonces yo en ese momento, la verdad, supe y tuve la certeza de que cómo Dios ha salvado a mi espíritu, de que verdaderamente Él ya ha tomado todo mi pecado, y Él ya a comer su sangre, y al tomar mi sangre yo entré en Jesús, y Jesús está en mí, y entendí que el Espíritu Santo estaba lleno de mí. Y luego en ese mismo año tuve la cirugía del cáncer, y luego tuve mi quimioterapia, pero en medio de esa quimioterapia tuve una gran dificultad y me dolía mucho al tener esa terapia. Y entonces yo oré delante de Dios y dije, Padre, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero orar delante tuyo. Y entonces yo luego vuelvo a recordar esa palabra que Dios me había dado a mí. Y entonces yo decidí en decirle a mi familia de que yo iba a terminar, ya iba a cortar, no iba a tener más la quimioterapia. Y entonces oré para que mi familia pudiera recibir bien esa decisión que había tomado. Y les dije, y luego ellos aceptaron y me consolaron. Y luego mi doctor me había dicho de que luego de que después de un año, si yo cortaba, terminaba con la quimioterapia en este momento, yo después de un año, hubiera comenzar a volver a tener cáncer.
Pero luego yo decidí en terminar con la quimioterapia y luego dependí de la palabra de Dios. Luego en el 2017 tuvimos una gran dificultad dentro de nuestra iglesia y en medio de esa dificultad, muchas de las personas clamaron la reforma diciendo de que Dios no verdaderamente deseaba la reforma, y yo en medio de esos momentos nosotros podemos ver de que ellos trataron de entrar en el centro de misión en Singil, hasta trataron de romper el vidrio estando nosotros dentro de ese momento. Y en ese momento supimos que tan difícil fue lo que ocurrió en nuestra iglesia. Y luego en esos momentos muchas cosas ocurrieron sin que nosotros supiéramos. Y yo la verdad temí mucho cuando ellos nos decían a nosotros que nos fuéramos de la iglesia. Y la verdad yo siempre teniendo ese pensamiento de tenía que seguir la palabra de Dios, de que yo tenía que cuidar la palabra de Dios, de que yo verdaderamente tenía que cuidar a aquel que Dios había puesto a través del Espíritu Santo. Y de la misma forma supimos de ese momento, toda nuestra iglesia comenzó a dividirse entre los espíritus, y la verdad comenzaron a dividirse, y la verdad la persona que me había predicado se fue al otro lugar, y entonces yo corté completamente con él. Y yo, la verdad, en esos momentos, mi cáncer ha sido limpiado completamente. Y la verdad, yo, aunque no he recibido quimioterapia, yo he sido limpia completamente. Y luego de esos 3 años que ha pasado que he tenido la cirugía, yo he tenido la paz en mi espíritu. Y yo sé de que yo, que era pecadora, de que yo tenía que ir a recibir el juicio. Pero entonces, luego a través del obispo mayor, conocí de que yo era espíritu y recibí la gracia de Dios. Y yo a través de él me he orado delante de Dios. Y yo he cuidado la palabra de Dios. Y yo he decidido en cuidar a nuestra iglesia. Y yo a través de la palabra del obispo, yo verdaderamente conocí de que yo, que seguía las cosas de la ley y seguía las cosas de la carne, he dejado todo eso a través del bautismo y he sido he sido una nueva persona, y ahora he seguido la palabra de Dios. Y yo doy gracias y respeto al obispo mayor. La verdad, las personas de la Reforma me han dicho que yo he seguido ciegamente al pastor, pero la verdad yo sigo la verdad y la palabra de Dios. Y la verdad es que nuestro movimiento de Berea, nuestra iglesia y nuestro obispo mayor, verdaderamente yo me jacteo de esto y yo voy a seguir nuestra palabra. Y yo, la verdad, esto es que nosotros vamos a continuar esta palabra de Dios y continuaremos esta palabra y predicaremos la palabra de Dios. Y en estos momentos de dificultad, nosotros vamos a obedecer en ese orden que Dios nos ha dado a nosotros. Y no solamente yo, sino también mis descendientes, nuestra iglesia. Y nosotros vamos a triunfar. Y vamos a triunfar en este mundo. Y sabremos de que nuestra iglesia triunfará hasta el final. Y cuidaremos a la iglesia, cuidaremos a la verdad, cuidaremos al obispo mayor y al obispo. Y siempre estoy gracias delante de Dios. Y nosotros en este momento también estamos en esta pelea espiritual y doy gloria delante de Dios. Gracias. 서울상락교회 화이팅! 화이팅입니다. 자, 하나님 말씀 함께 보도록 합니다. La palabra de Dios, Mateos 21, 8절부터 22절입니다. desde el 18 hasta el 22. Mateos 21, desde el 18 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. 시작. Por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló a nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se sacó enseguida la higuera? Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si en este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis.
이 산더러 들려 바다에 던지라 하여도 될 것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. Amén. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 제2차 también en este segundo avivamiento 개척의 하심을 te 감사합니다. queremos dar gracias porque pudimos realizar esto. 몽산포에서 Padre, nosotros en el primer 또 avivamiento del verano en Mongsampo 제2차 nos has dado una gran gracia y ahora nosotros estamos continuando en este segundo avivamiento. 모든 사람에게 Padre Dios, ayuda, Señor, a cada persona que reciba tu palabra puedan recibir la gran gracia delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Que damos la bendición a Kim Jong-ho, también dale la bendición a Lee Sang-ji, también dale la bendición a Song Ye-jin, también dale la bendición a Choi Min-ji, también dale la bendición a Chong Yong-shi, también dale la bendición a Kim Jae-sik, también dale la bendición a Lee Young-hee, también dale la bendición 병태 씨와 a Kim Byung-tae, también dale la bendición a 이 문진 씨와 그 y 가정을 Moon-jin, también dale la bendición a Park Ye-ge 은혜와 복 주시옵소서. 이와 y también te queremos pedir a cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo, aunque no hemos llamado a cada uno de ellos, recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y escribe el nombre de ellos en el libro de la vida y ayuda, Señor, para que ellos puedan ser amados por ti. 이번 성에 Y ayúdanos, Señor, queridos hermanos, que cada uno de nosotros no escuchemos solamente, sino que haz que ellos puedan verdaderamente obedecer y puedan tener la sanidad de sus pecados. Y ayuda, Señor, también para que ellos también, 귀신의 todo su entorno verdaderamente pueda tener la paz y haz que todos los demonios se basen en el nombre de Jesús. Y también unge los labios de tu siervo y dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님께 감사드리게 Los bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios. 여러분 1차 집회, 2차 집회에 그 분리하지 마세요. 계속 Por favor, no separen el primer avivamiento y el segundo avivamiento, sino que todo va conectado. Y nosotros estamos pensando, debemos pensarlo esto en la misma manera. Por eso, aunque en el centro misión va a ser la primera vez en que vamos a tener este avivamiento, pero nosotros ya desde la semana pasada estamos yendo con el avivamiento de Mongsampo en Mongsampo, y por eso en este momento será el cuarto día. Y por eso todo lo que usted ha escuchado la semana pasada y lo que van a escuchar hoy va a ir arriba de lo que escucharon la semana pasada. Y espero que todos los miembros de nuestra iglesia puedan tener esa vida de fe, que esté lleno de poder, que dice la palabra del Señor, que no solamente la palabra de la fe, no solamente está en la palabra, sino está en el poder. Todos necesitamos el poder. Pues hoy en día nosotros podemos ver de que a través del celular o a través del internet podemos recibir mucha información. Esto resulta que nuestro espíritu necesita más palabra y que nuestro espíritu sea secado. Por eso, entonces, a través de esta información y a través de eso, la verdad, uno no puede recibir la palabra de Dios. Había un filósofo que había dicho de que cómo iba a ser el futuro y cómo iba a terminar el mundo. Pero esto no mucho de que había hecho, es unos 50 años. Él dijo que muchos comerciales iban a, nacer y que también a través de la televisión, la verdad, iban a, creer a esos, comerciales. Si nosotros vemos las personas de hoy en día, todo lo que sale del televisor, la verdad, lo creen de todo.
Entonces, digamos, si un comercial dice esto es bueno para esto y esto es bueno para lo otro, y hay muchas de las personas que conocen eso, pues ¿será que ustedes conocen y quieren creer en Jesús de la misma forma? 그래서 O sea, todos estos ídolos toman sus corazones, que nos dice en 1 Corintios 12, 것을 위하여 de las cosas que son. Y yo no deseo de que ustedes no conozcan de lo que es espiritual. 끄는 대로 ¿Por qué? Porque antes de que ustedes conocían a Jesús, seguían lo que los ídolos de este mundo los llevaba a ustedes. 성령으로 하지 않고는 Pero ahora, si no reciban al Espíritu Santo, ustedes no podrán llamar a Jesús el Señor. 그리스도라. Nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que llamar a Jesús Cristo. 그리스도라고 Pero ¿será que nosotros lo estamos haciendo de esta forma? ¿Será que nosotros podemos confesar de esta forma? 제자들에게 Por eso entonces, como yo ya le he dicho la semana pasada a ustedes, 그리스도시여 살으신 하나님 cuando los discípulos le dijeron, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué fue lo que dijo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Esto no te lo hizo conocer, pues ni carne ni sangre. Pero luego al final, ¿qué dice? A ustedes no digan esto a nadie. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se puede conocer a través de la carne y de la sangre, sino que esto es algo que nosotros podemos conocer a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. 그래서 성령을 우리가 충만히 받아야 Por eso, la razón por la cual nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, 지난번 세 번째 시간에 말죠. como yo les he dicho a ustedes la semana pasada en la tercera noche, 성령으로 믿으라. tenemos que creer, tener nuestra fe a través del Espíritu Santo. 우리 속에 완전히 Y el Espíritu Santo, 충만히 계시면은 si está lleno dentro de nosotros, 뭐라 했어요? 내가 성령으로 진쫓는 것이면 si nosotros echamos fuera demonios a través del Espíritu Santo, el reino de los cielos ha morado en nosotros. Si nosotros tenemos a estar llenos del Espíritu Santo, entonces los demonios no tienen lugar donde quedarse, sino que tendrán que irse. 이면이라. Por eso el reino de los cielos se hace cerca y es de nosotros. Y también nosotros al orar, el Padre nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 성령이 ¿Qué significa esto? Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, 나라가 que solamente cuando nosotros echamos fuera demonios, ahí vendrá el reino de los cielos, como nos dicen también en Mateos. Pero hay muchas personas que dicen, ay, Padre nuestro que estás en los cielos. Y uno puede repetir eso como miles de veces. 성령이 Pero entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, 사단의 세력을 물리치고 podemos echar toda la milicia de el demonio de Satanás. 기를 물리쳐야 Y si nosotros tenemos que quitar a al diablo para que nosotros podamos ser libres de toda tentación. Y también que dice, nosotros también tenemos que ser libres de todo mal, o sea, de los demonios. 임하는 겁니다. Y así es como el reino de los cielos entra en nosotros. Si nosotros no hacemos esto a través del Espíritu Santo, la verdad no podemos echarlos fuera. Solo a través del Espíritu Santo 세상의 악신을 nosotros podemos echar todo dioses de este mundo, todo espíritu malo. 그 마지막 시간에 뭐랬습니까? Como yo les he dicho la semana pasada en la última hora, que les dije, toda enfermedad, todo cuando nosotros caemos, ¿de dónde viene? De la depresión. Todo viene de la depresión. 하지만은 Cuando uno piensa que la depresión es como el ser introvertido, 마귀론에서도 썼지만은 pero entonces yo como les he dicho a ustedes en el libro ¿Quién es el diablo? 그전에 No podemos saber qué tan temeroso es la depresión. 우울한 삶 있으면 아주 Pero la verdad, si yo me preocupo mucho si hay una persona a mi alrededor que tiene la depresión. ¿Por qué? Porque ese es un camino en el cual los demonios pueden entrar y por eso es donde trae la enfermedad. 떠나서 가만히 있는 Pero entonces, ¿será que ese demonio, si digamos, 다시 제 si sale de nosotros, pero entonces si vuelve a atacarnos, ¿qué dice? Que traerá 7 espíritus inmundos peores que él. 공격에게
가만히 다가오면 된다. Pero entonces, si ese demonio, si nos está atracando nuevamente a nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Será que debemos quedarnos quietos? No, sino que debemos estar más santos, tenemos que tener más llenos del Espíritu Santo y tenemos que tener muchos más ángeles y tenemos que tener más poderes y esa fuerza para poder echarlos fuera. 이어서 Por eso, queridos hermanos, nosotros en esta hora continuemos con la palabra de la semana pasada y por favor escuchemos bien. 처음에 우리가 첫날 En el primer día, ¿qué es lo que nosotros aprendimos? 말씀으로 Es 고침받자. tener la sanidad por medio de la palabra. Y luego el segundo que era, es tener la sanidad por la sangre. Y luego el tercero que es recibir la sanidad por el Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos cuál es la primera. Recibir la sanidad por la palabra, recibir la sanidad a través de la sangre y recibir la sanidad a través del Espíritu Santo. Ahora el cuarto que necesitamos, vamos a ser sanados a través de la fe. Tenemos que ser sanados a través de la fe. Tenemos que conocer qué es la fe. La palabra, la sangre y el Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que conocer. Y así es algo que nosotros debemos arrepentirnos. Tenemos que tener arrepentimiento para que nosotros podamos recibir la palabra, para que nosotros podamos la sangre y el Espíritu Santo. Ahora en el cuarto día, en este día, nosotros vamos a aprender que nosotros tenemos que obedecer la fe. Tenemos que obedecer en la fe. 이 광고 의상에 걸려버린 사람들처럼 Pero entonces, 지금 오늘날 여러분 광고에 hay muchas personas que hoy en día, la verdad, que tienen como ídolo a los comerciales. Y la verdad, hay muchos de hoy en día que lo son de esa forma, que ya se dejan llevar por eso. Y entonces nosotros también vemos, están las revistas que solamente está lleno de comerciales, de la cual todos representan, digamos, sí, los diferentes maquillajes o tipo de ropas, en el cual todo lo que sale en ese libro es pues los diferentes comerciales en el cual la verdad uno tiene que usar el dinero. Pero entonces si nosotros vemos en los comerciales, nosotros podemos ver de que uno de los países que el comercial, el mercado de los comerciales es más avanzado, es en Japón. Y también si uno va allá, uno puede recibir esos diferentes regalos o diferentes diferentes objetos y uno compra diferentes objetos, pero no ver sino que todo está lleno de los diferentes empaques. Y la verdad lo que está dentro del empaque es tan pequeño comparado con el empaque. Por eso Dios no toma a nosotros por medio de lo exterior, sino que Él mira lo que está dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos, tenemos que prestar atención. En el día de hoy, en la palabra bíblica en el pasaje bíblico que hoy leímos, entonces Él estaba en camino a la ciudad y entonces Él vio a una higuera y entonces Él vio de que esa higuera no tenía ningún fruto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si nosotros vemos en Hebreos 1:2, dice que todas las cosas fueron creadas por su Hijo. Por eso, esas moscas o esas bacterias que son lo más pequeño, o todos los diferentes pastos, o el árbol, o todas estas cosas, nosotros podemos encontrar a millones de cosas que fueron creadas. Entonces no solamente estamos comenzando desde el sol o de esas cosas tan pequeñas. Todas esas cosas fueron creadas ¿para quién? Para el Hijo. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre el Hijo, sabemos de que todas estas cosas son incluidas en Él. Por la verdad, si en todas estas cosas, si quitamos al Hijo, la verdad, todo eso no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque toda la creación fue creada por su Hijo, por el Hijo de Dios. Si nosotros vemos debajo de los diferentes
animales debajo de él, 이 교회 지는데 이렇게 철근 los de diferentes males de él debajo del mar también lo son. O también si nosotros vemos al cemento, el cemento también fue creado para poder, digamos, para poder construir los diferentes edificios. Y a través de este edificio nosotros damos gloria delante a Dios. Y por eso, por el Hijo hace que el Padre reciba la gloria. De esta misma forma, todas las cosas sin el Hijo, la verdad, no tienen ningún significado. Pero entonces, digamos, si el mundo, la verdad, si nosotros si quitamos al Hijo, la verdad, todo el mundo pensará que todas esas cosas en el mundo son hechas para el hombre. Uno podría pensar de esa forma. 광고를 통해서 여러분 듣는 Pero entonces nosotros a través de todos los comerciales, ¿qué son? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos y qué es lo que nosotros recibimos a través de los comerciales? 하나님의 아들을 La verdad es que todas estas cosas quita al Hijo 감각적으로 y verdaderamente hace que cada uno de ustedes sean conmovidos sentimentalmente y a través de sus ojos o a través de sus sentimientos. Y hacen que quitan y se alejan y hacen que se alejan del Hijo. 이렇게 그래서 예수께서 무화나무를 Por eso Jesús, 잡수도 안 잡수던 그를 위해서 만드신 것이 entonces la verdad es que esa higuera también fue creada por el Hijo. Pero entonces como esa higuera no le puede dar el fruto al Hijo, 와서 잡수시려고 했는데 cuando Jesús estuvo en medio de la ciudad para volver a la ciudad y entonces vino en ese lugar para poder recibir, comer algo de la higuera. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Y le dijo que se secara y luego en ese instante se secó. Pero entonces, como toda la creación fue creada por el Hijo, entonces como el Hijo ya no puede tener nada de él, entonces ya no tiene ningún uso. Pero entonces los discípulos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo puede ser de que esta higuera puede secarse? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tú créelo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque toda palabra que yo digo es a través de la fe. Toda la palabra de Dios es a través de la fe. Por eso ustedes también crean. 여기 지금 뭐라고 있습니까? Por eso entonces, ¿qué es lo que dice acá a través de las personas que tienen la fe? 너희가 기도할 때 무엇이든지 ¿Qué fue lo que dice? 구하는 것은 다 받으리라. Y todo lo que pedís en oración, creyendo, lo recibiréis, como nos dice en el versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, los problemas del espíritu y también los problemas de la carne y del alma, o también de los ambientes de nuestra familia o los ambientes en el cual nosotros estamos viviendo. O sea, todo. O sea, si nosotros verdaderamente todo lo que pidamos en oración, si nosotros lo creemos, o sea, si tenemos la fe, lo recibiremos. 믿음으로 Necesitamos creer. 있다가 아니에요. No es el hecho, ay, ¿será que nosotros si creemos vamos a poder recibirlo? No es el pensar como si fuera un destino. 특별히 추천 Por favor, también lean los diferentes libros acerca que yo he escrito para que ustedes puedan entender. 요행은 없다. 오직 이적 하나님의 Todo lo que nos dice, solamente en este mundo nosotros no encontramos los diferentes milagros, cosas que pasen solamente por el destino o pasen a través de esos diferentes cosas que piensen en el mundo, sino está hablando sobre esa palabra de que nosotros creamos en la promesa, en la palabra que Dios ha prometido a nosotros. Dios no nos dice a nosotros que nosotros creamos en el destino o que nosotros creamos a través de esos milagros que ocurren en este mundo, como si fuera algo que ocurriera de repente. Y entonces la verdad en Salmos, si nosotros no encontramos ninguna palabra sobre eso, 요행은 pues la verdad es que todas estas cosas que nosotros vemos, 하나님이 전능하신 분인데 si nosotros encontramos todo eso, la verdad es que nosotros no vamos a encontrar nada que viene de la fortuna o nada como de las cosas del destino. Pero entonces nosotros, la verdad, tenemos que saber claramente y diferenciar esto. ¿Por qué? ¿Por cuál es la fe que nosotros tenemos que tener? ¿Cuál es la obra que Dios hará dentro de nosotros? ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer a través de sus familias? Pero si ustedes sí tienen esa certeza de cuál es la obra que Dios quiere obrar en sí, entonces nosotros podemos pedir para que esa obra sea hecha en nuestra familia.
Pero entonces tú dices, ay, yo no quiero, Señor, yo no quiero tener nada difícil en mí, yo no quiero tener el sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo va luego el Señor darles a ustedes? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esta tierra? Él también recibió los diferentes sufrimientos, pero a través de eso recibió la gloria y también recibió las diferentes bendiciones. 썩어야 Si nosotros vemos a las semillas, de esa semilla tiene que enterrarse y tiene que morir para que pueda tener los diferentes frutos y pueda tener los frutos. Pero eso es a través de una revelación natural. 이루어져야 된다. Pero entonces la voluntad de Dios tiene que hacerse dentro de nosotros. Yo que les he dicho a ustedes a través de este avivamiento, cuando hablamos sobre el yo, está hablando sobre el alma. O sea, está hablando sobre la identidad nuestra, está hablando de nuestra conciencia, está hablando sobre nuestra voluntad y nuestros sentimientos, y está hablando sobre nuestra vida en la cual nosotros respiramos. Este es el yo. 또 나가 있어요. También los insectos tienen el yo, y también los animales también tienen el yo, y también hasta los nefilines también el yo. Pero ¿cuál es la diferencia entre los nefilines y nosotros? Es que los nefilines son personas que no tenían espíritu. Pero entonces luego de que escogió a Adán y le da el aliento de vida y le da, o sea, el espíritu, es un ser viviente. 과거의 비름은 생명. Aunque Adán era un ser viviente, los nefilines la verdad no tenían espíritu, no eran seres espirituales. 혼이 Pero entonces, no importa si tienen el espíritu o no, el yo es el alma. El alma es el único que tiene la identidad. O sea, tiene la personalidad, tiene la voluntad, tiene el sentimiento y la conciencia. O sea, tiene el intelecto. Por eso cuando hablamos sobre el yo, está hablando sobre el alma. El alma es el yo. 이 지정의 Por eso entonces, todas las personas tienen estas diferentes características del alma y entonces por eso, a través de eso, pues existe. 영을 하나님의 영혼에 Pero entonces Dios le da a cada una de estas personas el alma, el espíritu. Cuando hablamos sobre el espíritu, no está hablando que tiene una personalidad, o sea, que tiene una identidad, sino que es un ser eterno. 이 아니에요. No estamos hablando de que el espíritu es que tiene una personalidad, sino que es algo que es eterno. 혼에게 Por eso, cuando el espíritu entra en el alma, 영으로 인해서 영원히 el alma a través del espíritu es un ser eterno. Se convierte en un ser eterno. Si nosotros vemos a los animales, 영이 없으니까 ellos no tienen espíritu, pero entonces ellos cuando mueren, entonces ahí termina. Por eso no hay nadie que la verdad, uno pues no teme de esos animales cuando muere. Pero entonces si uno escucha de que a una persona ha muerto, uno pues siente el temor. ¿Por qué? Porque el hombre tiene él tiene el espíritu. 육체만 사라졌지 그 존재가 아직은 Pero entonces uno sabe que como él tiene espíritu, entonces es un ser eterno. Por eso, aunque la carne haya desaparecido, no significa de que este ser haya terminado completamente. Como tiene el espíritu de un ser eterno. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre el cuerpo también no tiene una identidad. 육체는 뭐야 정령 Sin embargo, la carne tiene los deseos de la carne. Si nosotros simplificamos esto, hablamos sobre la ambición. 그래서 내가 Por eso, entonces, la carne está lleno de la ambición. 속한 자가 되는 것이고 O sea, está lleno de esa ambición, o sea, de la avaricia. 내가 영에 속하면 Por eso, si mi alma pertenece a la carne, entonces pertenecerá 뿌리치고 나와야 되고 a la ambición. Y si mi alma pertenece al espíritu, entonces dejará toda ambición. Tiene que pelear con la ambición y será espiritual. 이 영에도 Por eso, entonces una persona tiene esos deseos de la carne y también tiene esta característica que pertenece al espíritu. Pero si uno sí pertenece a la carne, entonces tendrá que recibir el juicio. 이 영혼 몸이 Por eso nosotros podemos encontrar en el olmo alma, cuerpo y espíritu. 하늘에서 Pero entonces cuando hablamos sobre el espíritu, fue creado en el cielo y vino cuando fue en cada una en la persona, cuando fue creada. Cuando nosotros hablamos sobre el espíritu, habla sobre aquel que es
la madre de los vivientes, es el que tiene la vida, o sea, habla de Eva. 영은 여성이에요. Por eso si nosotros hablamos cuando vemos al Espíritu, pues se habla está hablando sobre lo femenino, y cuando hablamos sobre la carne, cuando hablamos sobre Adán, en la cual significa polvo. Entonces esto tiene la característica, lo que es 하면은 masculino. Por eso cuando nosotros hablamos sobre la carne, pues estamos hablando también del alma, porque la carne y el alma son uno. Entonces nosotros ahí podemos encontrar la característica masculina. Y como esto sale del polvo de la tierra, 정욕뿐이라 해요. o sea, todo cuando hablamos de está lleno de la ambición. Por eso la carne tiene que comer, tiene que siente la sed, tiene que siente el hambre, necesita esto, tiene que ver algo y quiere comer, pues comerlo, tiene que obtenerlo. 욕심이 O sea, está lleno de la ambición, y esa ambición no termina, sino si tiene algo, quiere tener otra cosa, tiene otro y quiere lo otro. Pero entonces podemos ver que todas las personas son iguales, pero las ambiciones de cada persona son diferentes. Ese nivel de ambición es diferente por cada persona. 그래서 이 육체는 인격이 아니고 Por eso, la carne no es una identidad. 혼과 함께 Pero entonces cuando se une con el alma, o sea, con el yo, cuando se une con el yo, 지음을 받았기 때문에 como fue creado de la tierra, de la igual forma como los animales, él tiene unas características que son animal. 혼 하면은 Por eso cuando hablamos sobre el alma, 자적으로는 si nosotros vemos en el 혼 하면 griego, 신도 같이 더불어 también se refiere a igual que la carne. 육과 함께 더불어 Por eso, cuando nosotros hablamos también por la carne, también significa que es igual al espíritu, a la carne y al alma. O sea, la alma y la carne tienen el mismo significado. Pero entonces el espíritu viene del cielo, pero entonces cuando viene en nosotros, entonces será uno. Pero entonces si nosotros hablamos de las diferentes funciones de cada esto, estamos hablando se separa en el cuerpo, alma y espíritu. Pero eso no significa de que siempre estén separados, sino que cuando hablamos sobre las diferentes funciones del hombre, uno puede separarlo de esta forma. Cuando hablamos sobre el alma, estamos hablando del yo. Pero por eso, cuando nosotros hablamos que fue un ser viviente, entonces, si nosotros hablamos sobre si el espíritu, si tiene una identidad, entonces esta persona tiene que tener dos identidades. Si decimos que el espíritu tiene una identidad, 기름 바르면 하듯이 그건 영원한 pero entonces 가치 nosotros cuando hablamos sobre el espíritu tiene esa característica que es eterno. Que es eterno. Por eso cuando se une a la persona, esa persona se convierte en un ser eterno. Por eso cuando nosotros hablamos sobre logos, no es la palabra que tiene una identidad. Pero por eso cuando nosotros hablamos sobre el lema, esa palabra no tiene identidad. Por eso este verbo que se hizo carne, que estuvo desde el principio, y ese verbo es Dios y estuvo con Dios. 말씀이 하나님과 Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, desde el principio estaba el verbo, y entonces ese verbo era con Dios. O sea, cuando dice que es con Dios, o sea, estuvieron juntos. 프로스라고 합니다. Entonces, es cuando hablamos de esa palabra en hebreo es projos, en el cual que se significa uno. O sea, que están juntos, o sea, que son uno. 그러니까 누가 하나가 돼요? Pero entonces, ¿quiénes son uno? Por eso es a través del Espíritu Santo. 우리 성령으로 예수와 함께 Por eso nosotros con medio del Espíritu Santo somos uno con Jesús. Nosotros con el Espíritu Santo somos uno con medio de la palabra. Por eso el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. 그러니까 하나님의 그의 이름이 예수 이름이 Por eso el nombre de Jesús, cuando está junto con nosotros, cuando habla junto con nosotros, ¿qué es? Puroso. O sea, que es solo a través del Espíritu Santo podemos obtener la potestad de ser hijos de Dios. 그러면
그 성령이 동안 이 성령이 Por eso, entonces, si el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces si la palabra de Dios entra en nosotros, 우리는 내 안에 하나님 entonces Dios está junto con nosotros. 혼이 있는데 Entonces yo que tengo, 겨 있었는데 o sea, yo quien es el alma, y entonces dentro del Espíritu, en el cual 살았어요. no era una identidad, pero en ese lugar entró el Espíritu Santo, o sea, entró Dios, o sea, que la identidad de Dios entra en nosotros, en ese espíritu que estaba vacío. Cuando habla sobre la identidad, está hablando sobre el intelecto, está hablando sobre los sentimientos y la voluntad. 완전 무결하신 O sea, el hecho de que es un ser eterno y es un ser completo. 그 모든 전신 O sea, todo en sí. Nosotros sabemos de que Jesús es la imagen de la sustancia misma de Dios. De la misma forma entró dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, decimos de que es la realidad de que Dios está dentro de nosotros. Si nosotros vemos a los incrédulos, el espíritu de los incrédulos, ellos no tienen a Dios en ellos. 영을 모셨다고 하는 사람 아무 없어요. Pero hay ninguno que dice, como, ay, mí, que yo he tenido que otro espíritu mora en mí, sino que el espíritu que no tiene ninguna identidad fue unida a esa alma que tiene. Pero esto no significa de que tiene una identidad aparte. Pero entonces el hecho de que ha recibido el espíritu, 영이 있으나 없으나 나라는 것이 있는데 el hecho de que uno tiene espíritu, la verdad, si uno tiene espíritu o no, es el hecho, la única diferencia es que si yo, mi alma pertenece, si no tengo el espíritu, mi alma pertenecerá a la carne y luego al morir desaparecerá. Pero si mi alma tiene el espíritu, entonces luego de que muera será un ser espíritu, pues eterno, y tendrá que vivir por toda la eternidad y tendrá que recibir ese castigo. 폐유 같은 것 핵폐유 Queridos hermanos, ustedes también en la noticia ven cómo ahora pues 안 없어지는 것이 el plástico, la verdad, por muchos años no desaparece, no se desintegra. 핵폐유라는 게 Por eso si nosotros vemos a los diferentes plásticos, 이종근 la verdad, 가서 참 보았어요. la verdad es algo que no desaparece por muchos más, por un resto de años. Pero yo una vez con uno de nuestros ancianos en esa iglesia, él me mostró 완전히 싸서 넣고 거기다가 como la forma en cómo 맡겨버리거든. 그래서 el plástico, pues digamos, como el plástico que se recicla, la verdad, pues 그 싼 se hace y es la forma en la cual se reproduce. Y también vi no solamente eso, sino vi el proceso en el cual, pues enterraban el plástico que se botaba, pues en la profundidad de la tierra, porque eso era algo que, ese plástico es algo que no, pues verdaderamente desaparece fácilmente. 위해서는 Por eso, de la misma forma, nuestro espíritu que está dentro de nosotros, ese espíritu que nosotros hemos recibido, pero si ese espíritu, la verdad, si no recibe la salvación, ¿dónde entrará? No va a desaparecer porque es algo eterno, pero entonces, verdaderamente tendrá que ser echado en el infierno, o sea, en el fuego. 있지만 폐기물 Pues entonces, si nosotros vemos las cosas que son nucleares, también nosotros vemos de que estas cosas no desaparecen, 해야 되는데 할 sino que entonces uno tiene que deshacerse de eso luego de usarlo. Pero entonces ¿dónde lo tiene que hacer? Por eso se tiene que enterrar no en la tierra, sino que debajo de una roca tiene que ser pues enterrado pues por más y tiene que ser enterrado en la tierra pues profundamente. Y también no es algo que uno puede tocar fácilmente, sino que uno tiene que usar guantes que son pues especiales para eso. 당은요 건축이 Si nosotros vemos en el centro de Shingyil, es diferente a las arquitecturas de otras 앞으로 쌌어요. pues
돈 많이 들인 겁니다. a otros edificios. Eso, 바깥에서 소리가 또 안으로 들어오지 않고 él 안에 있는 소리가 바깥으로 나가지 않는 거예요. el centro misión en Singhi, el santuario de Singhi fue construida por un material que es diferente, y eso es un material que pues es muy caro, pero de todas maneras lo hicimos de esa forma. Y entonces, pues la verdad, a través de ese material, las cosas que se usan, que se escuchan adentro, pues la verdad ese sonido no sale hacia afuera. 신기를 본다면 안 들어오죠. Pero entonces nosotros vemos los otros edificios, la verdad, pues pues nosotros podemos ver de que el sonido sale hacia afuera, pero nuestro, 그래가지고 설계자 pues 자문을 받아서 nuestro centro de misión pues nuestro santuario en Singil, la verdad fue construida de esa forma. Y yo la verdad pues luego supe que había este tipo de, pues uno podía construirlo de esa forma, y así fue como lo hicimos. De esta misma forma, también para uno poder deshacerse de ese plástico, de esas cosas que son nucleares, la verdad tienen que ser, pues, 안 죽는다는 말이에요. 그와 똑같은 영이라는 no pueden ser pues echadas así como así, sino que tienen que ser enterradas en la tierra. De esta misma forma, si los espíritus que no van bien, obviamente tienen que ser echados en el infierno, pero los espíritus que van bien, entonces son llevados con Dios. 나라는 혼이 Pero entonces, 세상 정욕과 더 사귀고 영을 별로 사귀지 pero 않았으면 entonces ese espíritu que ya ha sido salvado, pero entonces en Dios, digamos, si ese alma sigue las cosas de la carne, entonces la verdad Dios no se puede llevar esto. Por eso nosotros tenemos que prestar atención en nuestra vida de fe. Vamos a leer todos juntos en nosotros. 5장 Primera Timoteos capítulo 1. 디모데전서 1장 Primera Timoteos 1, versículo 19. 19절 디모데전서 Primera Timoteo capítulo 1, 19. Vamos a leer todos juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos. 배가 가다 파산되면 어떻게 되나? ¿Qué ocurre si un barco 파산되면 어떻게 되죠? de repente tiene pues un hueco? 치지 뭐. Pues obviamente se hundirá. 어떻게 돼요? ¿Qué pasará si tiene un hueco o un árbol? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces obviamente terminará en ese instante, se hundirá. Pero entonces, digamos, si un barco, si 간단한 문제입니다. 거기 18절 한번 읽어봅시다. vamos a leer el versículo 18, 디모데전서 Primera Timoteos 1:18. Vamos a leer todos juntos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buena milicia. Y también en el 19, manteniendo la fe en buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 그러니까 신앙의 정절을 잃어버리면은 Por eso, si uno pierde esa buena conciencia de la fe, 결국 파산하고 entonces ¿qué es lo que ocurre? Que eventualmente será destruido, será desechado. 또그 5장 한번 읽어봅시다. También leamos el versículo 5, 디모데전서 5장 Primera Timoteos 1:5, versículo 12. 디모데전서 5장 12절. 그냥 그 성경 읽는 것은 우리가 베레아 사람이니까 성경이 그런가요? 확인하라. Por favor, nosotros el hecho de que nosotros leemos la Biblia es para poder mirar nuevamente, para poder escudriñar. Queridos hermanos, vamos a leer 1 Timoteo 5:12. Por favor, queridos hermanos, también lean la síntesis. Vamos a leer todos juntos 1 Timoteo 5:12. 다시 한번 시작. Vamos a leer, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
¿Qué es lo que nos dice? Aunque nosotros recibimos esa fe, esa verdad, pero si cometemos ese pecado voluntariamente, entonces verdaderamente recibiremos el juicio y no vamos a participar en la primera resurrección, sino que nosotros tendremos que participar en la segunda resurrección. Pero entonces esa persona, ¿qué es lo que él está tomando como su estándar? ¿Será que es la ley? ¿Será que es su propia conciencia? Entonces estas personas tendrán que recibir el juicio. Por eso, queridos hermanos, el hecho de que dentro de nosotros tenemos el temor, la verdad es algo que nosotros tenemos que chequear nuevamente. Ustedes la semana pasada han escuchado la palabra y en el día de hoy, ahora ustedes vamos a escuchar cómo nosotros tenemos que orar en la fe. 이거 맞추는 건가? 응? 다 보이죠? 저거 보이죠? 예? Pueden ver, ¿verdad? 그러니까 자, 이게 뭐예요? 육. ¿Qué es esto? ¿Es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? 요게 뭐라고 있어요? ¿Qué es esto? Es el alma. Cuando hablamos sobre el alma, es el yo, es el que tiene la identidad. Pero entonces si nosotros hablamos sobre los nefilines, solamente tiene el cuerpo y el alma. Por eso, entonces, como ellos si mueren, entonces el alma desaparecerá junto con el cuerpo, porque son uno. Pero entonces, ¿qué es lo que hay al lado? Es el espíritu. El espíritu no tiene una identidad. Y también el cuerpo no tiene una identidad. ¿Qué es el cuerpo? Son los deseos de la carne. Cuando hablamos sobre en nuestras palabras, es el ambicioso, es la ambición. ¿Será que ustedes tienen la ambición? Como díganse en ustedes, mirándose a sus cuerpos, díganse en ustedes, ¿qué es la carne? Es el ambicioso. Es ambicioso. ¿Qué es? Soy yo. La carne es la ambición. O es el ser ambicioso. Por eso este es el problema. Por eso está hablando de toda ambición, toda avaricia. Todas estas cosas incluyen la ambición. Por eso cuando nosotros hablamos sobre el pecado, cuando hablamos en el mundo moral y éticamente, toda la verdad está hablando sobre la ambición. Habla sobre la ambición. Por eso ese pecado que habla pues moral y éticamente en el mundo está hablando sobre la ambición. ¿Qué es el alma? Es el yo. Que les dije anteriormente, es donde tengo mi conciencia, es donde tengo mis sentimientos. ¿Qué más? Es donde tiene mi voluntad, que es la vida, o sea, es el respirar, tiene el respirar. Este es el yo, el alma es el yo, y luego el espíritu es algo que tiene la característica que es eterno, que tiene la característica que es eterno. Por eso, entonces, ¿qué le dice a Adán cuando Dios le da a Adán? ¿Qué le da? ¿Qué es cuando le da el espíritu a Adán? ¿Qué le dice? Que es un ser viviente. Cuando hablamos sobre el alma en la vida, en la alma, está hablando sobre solamente la vida en la carne. Pero cuando nosotros hablamos sobre la vida que habla en el cielo, está hablando sobre cuando nosotros hablamos que el espíritu recibe la vida en la carne.
Está hablando sobre esa vida que viene del cielo. 목숨이 의독한데 생명이 의독하다고 그렇게 말하죠. 근데 그들은 이제 모르니까 단어를 그렇게 쓴 것이고. 근데 이 여기는 Pero entonces, cuando nosotros en el Espíritu podemos tener la vida, cuando hablamos sobre el Espíritu, está hablando sobre la vida, está hablando sobre Él, 뭐라 한다고요? sobre la madre de los vivientes y también que es Eva. 그러니까 Por favor, es algo que nosotros ya hemos visto en Génesis. 그래서 Por favor, entiendan bien. 이 하나님께서 이 사람에게 말이에요. 이건 Por eso, 그와 함께 사는데 entonces, cuando el alma está con el cuerpo, es el hombre. 이 영을 여기다 부어줬어요. Pero entonces Dios derrama en él el espíritu. 아담아에게. Pero entonces Adama, quien es polvo de la tierra, o sea que es polvo de la tierra, que fue nacido del polvo, le da el espíritu 생명. que le da la vida. O sea, cuando hablamos sobre espíritu, está hablando sobre la vida, 산자의 el aliento de vida, para que sea también la madre de los vivientes. Pero entonces el alma 홍지한 것이 뭐냐면 영원히 살게 되었다는 거예요. ahora a través del Espíritu, ¿qué es lo que tiene? Que vivirá por toda la eternidad. Si solamente tiene la carne, entonces en el momento en que la carne termina, esa alma desaparecerá igual con esa 육체가 죽던 carne. 아 나는 죽지 않게 됐다. 영원히 Pero entonces, con el momento en que tiene el Espíritu, ya será un ser eterno. No importa si muere la carne o no. Aleluya. Pero la verdad, eso es algo, no solamente que es algo bueno. 생명이 왔으니까 ¿Por qué? Porque en Él, como el Espíritu tiene la vida, 생명이 왔단 말이야. o sea, tiene la vida, o sea, estamos hablando de la vida del cielo. Entonces, Él tiene la vida. Lo único que ahora Él tiene, como tiene la vida, Él está viviendo. Por eso si nosotros vemos a los niños al ser recién nacido, ellos al dar a luz nacen, pero si no son amamantados, ellos morirán. O sea, esto es lo mismo. Entonces, esta vida, para que pueda sostener esa vida, ¿qué es lo que necesita? Necesita la palabra. 그러게 Necesita la palabra. Por eso le da la palabra. Por eso solamente la palabra es el que la pueda vivificar, el que puede hacer que pueda vivir. 말씀은 생명이라. Por eso dice que la palabra es el espíritu de vida. 이 생명을 위해서는 말씀이 있어요. Por eso, 이 말씀은 계명이라고 계명. como ya les he dicho a ustedes anteriormente, esta palabra que tiene que ser mandamiento. 부르기 전에 계시 하나님의 O sea, antes, para que esa palabra sea entre nosotros, fue revelada anteriormente. 계명이고 En el momento en que esta palabra entra en nosotros, es hecha, es mandamiento. Pero cuando cuando todavía no ha venido y entra en nosotros, es la palabra de revelación. 옛날 하나님만 가지고 Por eso, a través de la profecía, nosotros podemos ver que es la revelación. Por eso, cuando está en el cielo, también fue la revelación y fue revelada en nosotros. Pero cuando esta palabra, esta revelación entra en nosotros, es el mandamiento. Pero entonces, para que esta palabra pueda dar vida a esta vida, ¿qué es lo que necesita? Necesita la palabra. 선악과라는 Por eso le da el mandamiento, Dios le da el mandamiento en el huerto de Edén para que no comiera del fruto, el bien y el mal. 다른 과에 드 Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú podrás comer de todos los frutos en el mundo, pero no comas de este árbol, del bien y el mal. O sea, le da el mandamiento, o sea, le da la forma para que pueda sostener esa vida. 속여가지고 Pero entonces viene el diablo y lo tienta para que pueda comer de ese fruto. Por eso, entonces como desobedeció ese mandamiento, como no tiene la palabra, 있어요 없어요? ¿será que tendrá la vida? 살아날 수 있어요 없어요? ¿Será que podrá sostener esa vida? 죽는 거예요. Pero entonces no la podrá sostener, entonces ¿qué es lo que ocurre? Morirá. Por eso el espíritu muere. 이게 우리가 안 믿을 때거든요. Este estado es donde el cual nosotros estamos cuando nosotros no creemos en Jesús. Cuando hablamos de que el Espíritu ha muerto, no es que desaparezca, sino que lo que significa es que uno no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a decir todos juntos, si el Espíritu muere, no puede volver al reino de los cielos. 영이 죽었다. Esto es, cuando habla que el Espíritu es muerto.
죄라는 것은 Por eso, ¿qué es el pecado? 한문에도 말이요. Si todos nosotros vemos el pecado en caracteres chinos, 늑사자에다가 알비자를 씁니다. 그러니까 ¿qué significa? 네 가지가 Que tiene 신사 4 diferentes pecados, 죄라고 한다는 거예요. o sea que tiene 4 diferentes, pues, cosas que no cumplieron. 원행신 Sus acciones, las personas que creen, que las cosas que ustedes piensan y cada una, pues, de las diferentes, pues, características. 한 남편한테 아이고 안녕하세요. 근데 자기 남편에게 말할 때는 Pero entonces, si nosotros podemos ver a algunas personas que dicen como, ay, si le dice a las otras personas, son amables a las otras personas, pero a su esposo no lo son. Pero entonces la verdad es que todas estas cosas que dicen tienen que ser iguales, o sea, las acciones, mis pensamientos. Pero entonces la verdad, las personas en el mundo pues piensan que sobre el pecado. 근데 성경은 죄라는 것은 Pero entonces, si la palabra, cuando la Biblia habla sobre el pecado, ¿qué significa? De que no puede volver a Dios. No está hablando sobre estas acciones o los pensamientos. O sea, por a través de esta palabra no puede volver a Dios. 하나님께서 죄 때문에 그러면 어떻게 이 사람은 어떻게냐? Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? Pero entonces, digamos, si esta persona cuando no tenía el espíritu era como los nefilines. 물 먹으면 다 Por eso, si él sí, sí se ahoga, pues pueden que ellos pudieran morir cuando en el diluvio. O sea, ahí terminará completamente. Pero luego de Adán, de que ya que ha recibido el espíritu, pero entonces si este espíritu ha muerto, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? 무엇이 됩니까? ¿Qué es lo que se va a convertir? En demonios. 귀신은 Se convertía desde el momento de Adán en adelante, como el espíritu ha muerto, se convertirá en demonios cuando en el momento en que muera. 동안 Pero entonces nosotros podemos ver de que en esta tierra nosotros podemos estar 120 años. 최고 한도를 얘기하는 거예요. Pues estamos hablando solamente el límite en el cual nosotros podemos vivir. 다 되면 Pero entonces en el momento en que nosotros morimos, entonces ahí será donde será hecho demonio, luego de que nosotros podamos mirar. Si nosotros vemos en Mateo 8, ¿qué fue lo que dice los demonios a Jesús? Todavía no ha llegado la hora. 귀신이 Y también que nos dice en Marcos también, ¿qué fue lo que dice el demonio? Tú me has venido a destruirme, a juzgarme antes del tiempo. Haz que todavía mi tiempo no se ha cumplido, no me envíes al abismo. O sea, todavía hay tiempo que yo esté acá. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir estos 120, más o menos 120 años. No es exactamente esos, es los 120 años. 자동적으로 Sino que luego, cuando ese tiempo es cumplido, tendrá que ser enviado en el abismo. 하면서 왜 나는 Pero entonces, ¿qué fue lo que el demonio dijo? Todavía no digas que yo no me envíes al abismo, que porque todavía no se ha cumplido mi tiempo. 괴롭히러 왔나니까. 예? 그래서 우리 돼지기름에서도 그러니까 예수께서 Por eso, ¿qué es lo que dicen? Que ellos sean enviados al hato de cerdos. Y por eso Jesús lo permite. Y luego esos demonios entran en ese hato de cerdos y luego caen en el abismo, pues en el agua. 바로 De esta misma forma, 이 영들이 죽은 상태에서는 estos espíritus que verdaderamente si mueren, si ese espíritu que ha muerto, si muere, será hecho demonio. Por eso Jesús verdaderamente vino a esta tierra para poder redimir, o sea, poder salvar a ellos. 죄를 사는 데는 Por eso, para poder redimir el pecado, que es lo que necesita es la sangre. 없이 수 없어요. Por eso, entonces, como nos dice la palabra del Señor, como que las bestias no pueden salvar el espíritu, el pecado del espíritu. ¿Por qué? Porque los animales no son seres eternos. Solamente esa sangre de Dios puede salvarnos a nosotros, que es esa sangre que no tiene pecado. 우리가 이 속죄 혹은 Por eso, cuando hablamos sobre la redención, 속죄라는 말은 por eso, cuando hablamos sobre la palabra redención, ¿qué significa? 빚을 갚는다는 뜻이 Es el pagar la deuda. ¿Qué es el pagar la deuda? Si nosotros vemos la palabra redención, podemos encontrar 매입하다 살
tiene pues dos diferentes, pues en el coreano tiene dos diferentes pues significados. Uno es el hecho de que uno compra y el otro es que uno pues paga la deuda. 속죄. 또 우리를 다른 말로 구속이라고 하죠. Por eso también otra palabra es que Dios pues también perdona nuestros pecados. 구속할 때 구원하고 Quien dice que también pues cuando hablamos sobre esto es que Dios nos ha perdonado a nosotros de los diferentes pecados y también Dios nos ha perdonado de ese pecado y ha tomado ese pecado. 구속은 단어 하나예요. 여기는 우리가 구속 하나님. Pero entonces, si nosotros vemos en la palabra pues coreana, tiene los diferentes pues significados, en lo cual dice que significa que ha perdonado y ha salvado y ha perdonado, tiene ese significado. 좀 말씀드렸지만 Es algo que yo ya les he dicho a ustedes anteriormente. Por eso nosotros a través de la sangre de Jesús 사셨어요. compra al Espíritu a través de la sangre. 하나님의 피가 영의 은혜를 받는 거지. Por eso, a través de esa sangre, el Espíritu es el que recibe la gracia. La verdad es que esta sangre, la sangre de Dios, no es dada al cuerpo, 받는 것이 아니라 no es dada al cuerpo. 하나님 피가 누가 받아요? ¿Quién es el que recibe la sangre de Dios? El Espíritu. Por favor, queridos hermanos, algo que ustedes tienen que comprender. 말씀이 누가 받아요? ¿Quién es el que recibe la palabra de Dios? El Espíritu. ¿Quién es el que recibe el Espíritu Santo? El Espíritu. 성령이 육체에 온 것이 아니고 El Espíritu Santo no viene al cuerpo y también la sangre no viene a la carne. ¿Dónde viene? En el Espíritu. 그래서 영이 살라 영이 은혜 받아. Por eso, el hecho de que la Biblia también dice constantemente que el Espíritu es el que tiene que recibir la gracia. Por eso, si ustedes no tienen esto en claro, van a malinterpretar esto. Y habrá confusión en ustedes. 율법 Por eso, cuando hablamos sobre la ley, 하나님의 말씀인데 la palabra es palabra de Dios, pero la verdad es la ley fue dada a través de un ángel. Pero la verdad es que la ley no es el mandamiento que fue dada en el Espíritu. 바로 율법은 어디예요? ¿A dónde fue dada? 제 예법. A la carne. Es la ley de la carne. 그 율법을 Por eso, la carne, al obedecer la ley de la carne, puede recibir la salvación. O sea, puede ser sacada de Egipto. Y esa carne es la cual puede ser protegida. La carne en la cual te puede recibir pues, la bendición. O a veces puede recibir la maldición. Pero es la carne lo que lo recibe. O sea, no tiene ninguna relación con el Espíritu. Por eso las personas que están debajo de la ley, aunque tienen una gran vida de fe, la verdad, las acciones que ellos hicieron, lo que ellos hicieron, no puede salvar a su espíritu. ¿Están entendiendo? 그래서 이 피로 영이 구원받았다. Pero entonces el Espíritu ha recibido la salvación a través de la sangre. 하나님 것이 됐다. Entonces ¿este Espíritu de quién es? De Dios. 그때 Porque pues ha sido comprado por el Espíritu, por Dios. El Espíritu ha sido comprado por Dios. Pero entonces ahora, yo ¿quién soy el alma? Si acepto al Espíritu, 내가 영적 사람이구나. y acepta de que, yo soy un ser espiritual. Dios ha salvado a mi espíritu. Dios ha salvado a mi espíritu a través de la sangre. Y acepta esto. 내가 이를 시인하고 말이야. Y confiesa esto. 시인하고 Si confiesa esto, 내 혼이 영의 덕을 entonces si el alma verdaderamente depende del espíritu, 덕을 보려면은 si depende del espíritu, 영혼 entonces se convertirá en un ser espiritual. 내가 Entonces, por eso, a través del Espíritu, como el alma depende del Espíritu, 하늘로 갈 때 entonces en ese momento en que el Espíritu vaya a subir al cielo, yo también subiré 그리고 junto con el Espíritu. 비록 육체는 시한이 다 돼서 Pero entonces, como esta carne eventualmente tendrá que morir, pero aunque muere y pues desaparece, 이
데려갈 때는 Yo en ese momento, cuando el espíritu ha sido llevado, verdaderamente hace que el alma nuevamente vuelva a tener un cuerpo. 영이 Por eso 변화돼요. ese espíritu en ese momento de la resurrección cambiará, se transformará. Pero entonces Jesús ha resucitado, pero nosotros ese espíritu cambiará, será transformado. Si nosotros vemos en 1 Corintios 15, y será cambiado instantáneamente, será transformado. 육체의 부활로 Y entonces va a tener esa resurrección en el cuerpo. No estamos hablando de la carne que nosotros tenemos en esta carne, sino está hablando sobre ese cuerpo espiritual. 아, Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, 이제 영이 하나님의 영을 데리러 오실 때 en ese día cuando el Señor vuelva a llevarse a los espíritus, 내가 영을 의지하고 있다가 yo el alma que ha dependido del espíritu, 완전히 나도 entonces yo también subiré. Esta es nuestra esperanza. 첫째 부활에 참석할 사람은 아멘 하시고 Digan amén las personas que van a participar en la primera resurrección. Digan amén las personas que han tenido esta esperanza. 그러려면은 Así es. 여기와 어떻게 인연을 끊어야 Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que cortar completamente con la carne. 인연을 끊어. O sea, tenemos que cortar completamente con la carne. 예? 어떻게 끊어야죠? ¿Cómo podemos cortar esto? 글쎄 인연을 어떻게 끊느냐고. ¿Cómo podemos cortar con esto? 이거 끊어. Por eso tenemos que cortar con qué? A través del bautismo. ¿A través con qué? Con el bautismo. 그 예수께서 십자가에 달리시면서 이거 Por eso 끊으신 것이 también Jesús, el hecho de que haya morido en la cruz es que ha cortado con esto completamente. Por eso nosotros cuando nos unimos a Él, entonces la carne y el alma tienen que ser cortado. 인연을 끊는 거라. O sea, tienen que ser cortado. O sea, el pasado. O sea, la persona que es de la carne, o sea, tiene que enterrar a este viejo ser. 육은 계속 매다가 끊었는데 따라다니지. Pero entonces muchas personas, pues obviamente, luego de que recibimos el bautismo y cortamos con esa carne, pero entonces la carne todavía sigue con nosotros, ¿cierto que sí? 성가시죠. 귀찮죠. Pues podrán sentir que esto es algo pues perezoso y les puede dar perezo y la verdad puede ser pues triste. O sea, es lo mismo que como la sombra siempre está junto con nosotros. En el pasado 막 울더라. 왜 우냐? había un niño que estaba llorando y le había preguntado, ¿por qué está llorando? Y como, ay, que el fantasma me está pues persiguiendo, pero entonces estaba hablando de su propia sombra. 우리 신자들에게 따라오는 것은 뭐? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos con nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que nosotros vienen con nosotros? Es la carne, como esa sombra. Es algo que nosotros tenemos que morir para que esta carne termine completamente con nosotros. 들으셨어요? ¿Están entendiendo? 그래서 침례가 Por eso, 중요하다는 겁니다. el bautismo así es de importante. 내가 침례를 하나님께 선언한 거예요. 난 Nosotros a través del bautismo confesamos de que, ay Señor, yo delante de ti corto con con esta carne. Yo corto con esta carne. Por eso yo me uno a Cristo 정욕의 사람을 y yo verdaderamente deseo, yo ya he crucificado en la cruz a este ser que pertenece a los deseos de la carne. 여러분 우리 사는 동안에 육신이 가서 있어가지고 Por eso, como nosotros, cuando vivimos constantemente en esta vida, nosotros sabemos de que esta carne nos molesta una y otra vez, pero es como esa sombra. 어둠이 없는 하늘에 가야만 Pero entonces, la verdad es que esta sombra solamente desaparecerá en ese lugar donde no existe la sombra, o sea, en el cielo. 이래 피로 ¿Están entendiendo? Por eso nosotros recibimos la salvación a través de la sangre, o sea, ha comprado nuestro espíritu a través de la sangre. 만약에 이 사람이 말이야 Pero entonces, en el caso de que si esta persona 아 여기 하지 않고 no pertenece, no depende del espíritu, sino corta con el espíritu, entonces esta persona está cometiendo el pecado voluntariamente. O sea, está volviendo al pasado. Entonces, esta persona, su alma ha tenido la salvación, pero vea al pasado. Vuelve al pasado. Como esa palabra que nosotros leímos en 1 Corintios 5, que es lo que dice que ha perdido esa su primera fe.
Pero entonces, antes de cortar con eso, entonces no iba a recibir el juicio. Pero ahora que cortar con el Espíritu, entonces recibirá el juicio. Tendrá que recibir el juicio. Como las personas del pasado, como ellos no tienen, su espíritu no ha sido salvado y solamente su carne, entonces recibirán el juicio. 제 법을 따르던 같이 Entonces esta persona se convertirá en una persona que seguirá su carne, igual que las personas que han seguido. Por eso vivirá con su conciencia. 신앙의 정절을 지키지 아니하면 Pero entonces esta persona, si no cuida su fe, 파손되고 마는 게 다시 옛날 entonces volverá a lo anterior. O sea, volverá al pasado. Pero la verdad no hay forma para poder volver con esto. Esto es algo que ni siquiera no podrán arrepentirse, sino que lo único que le faltará es esa horrenda 방법이 juicio. No hay forma para poder arrepentirse. 남은 믿음 가지고 Pero entonces con la fe que tiene, que le resta, entonces con esto es lo que tiene que sostener. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar llenos con esa fe, esa primera fe que nosotros tenemos. Pero entonces por eso nosotros, ya les he dicho a ustedes la semana pasada, siempre tenemos que tener el gozo, tenemos que orar y siempre tenemos que dar gracias. ¿Están entendiendo hasta acá, verdad? 우리는 믿음으로 Pero entonces, queridos hermanos, en el día de hoy nosotros se le he dicho a ustedes, tenemos que tener la sanidad con nuestra fe. Queridos hermanos, la fe es nuestra llave. 열쇠를 내게 주느냐고 Cuando le dijo a Pedro que le da las llaves del cielo, ¿qué significa? Que a través de esa llave podrá sanar toda enfermedad, podrá sanar todas las cosas. Por eso, la fe verdaderamente 유익하게 하는 것이 믿음. beneficia al espíritu, al alma y al cuerpo. 어디에 오느냐? Pero entonces, ¿de dónde viene esta fe? 믿음은 무엇이가 믿음은요. 전부가 요가 전부가 Todo. 하나님의 관심, O sea, viene 사랑, del amor de Dios. Es donde está el amor de Dios. Es donde está el interés de Dios. Cuando sobre el interés de Dios se está hablando sobre el amor. Todo fue dado en el Espíritu, ¿verdad? 의지하고 있을 때 Pero en el momento en que yo dependo del Espíritu completamente, esta es la fe. Cuando yo, el alma, o sea, cuando dependo del Espíritu que está lleno de ese amor y está todo de Dios, es la fe. O sea, esa gracia que nosotros recibimos, ese regalo de Dios, todo es esta gracia. Cuando hablamos sobre la gracia, fue dada al Espíritu como regalo. 하듯이 Pero de la misma forma como el Espíritu depende de Dios, entonces de la misma forma el hecho de que depende del Espíritu, o sea, también de Dios, es la fe. ¿Están entendiendo qué es la fe? 믿음에 대해서 지금 말씀 듣는 거예요. Hoy nosotros estamos escuchando sobre la palabra sobre la fe. 여러분이 잘 나가다가 저 은혜가 더 기쁨이 Por eso, cada uno de ustedes que verdaderamente luego de que creen en Jesús por primera vez y o sea, están llenos de esa fe, pero si abandonan esto, pero si ustedes se abandonan esto, 되잖아요. si se ahogan de la misma forma, si tienen ese hueco en ese barco, entonces si pierde esa primera fe, ciertamente recibirá el juicio. 받지 않으면 구원받았다. O sea, nosotros hemos recibido la salvación, o sea, no recibimos el juicio, pero si nosotros tenemos ese hueco en nuestro barco y si nos hundimos, tendremos que recibir el juicio. Si comete ese pecado voluntariamente, verdaderamente tendrá que recibir el juicio. 공부하는 사람인데요. Yo la verdad les he enseñado a ustedes 영의 y es algo que yo he experimentado por muchos años y eso es algo que yo sé. Pero hay muchas personas que, aunque han creído por 10 años, ni siquiera conocen esto. 처음 기쁨이 일어나면 항상 두려움이 있어요. Las personas que pierden ese primer gozo, siempre en ellos tienen ese temor. Cuando hablamos sobre el temor, no es el hecho de decir ja, ja, ja. 우울증이에요. Pero la verdad, el tener el temor es la depresión. Es tener la depresión. Es que siempre tienen ese temor en sí. 그러니까 그 두려움을 내쫓지 않는 한 해결 없어. Por eso, si no echa fuera este temor, si no echa ese temor, la verdad no podrán sostener esto. ¿Qué fue lo que nos dice en 1 Juan? Que dentro del amor, en el amor perfecto, puede echar fuera todo temor. Como nos dice en 1 Juan 4:18. 지옥 가는 게 계시록이 뭐라 했습니까? Pero entonces también que nos dice en Apocalipsis que el que tiene el temor es el que va al infierno. 귀신이 자꾸 마음에
Por eso, el hecho de que el demonio verdaderamente entra en ustedes para que verdaderamente ustedes sean deprimidos. Pero si nosotros vemos en la depresión, la verdad, están llenos, el demonio está dentro de ustedes. 모든 게 La verdad, todo está en la depresión. También la pobreza, todas las cosas, también la división entre la familia, todas las cosas vienen de la depresión. 됩니다. O sea, tenemos que estar gozosos, tenemos que ser gozosos. 이래 이제 그 믿음을 믿으면은 하나님의 Por eso, la fe. 자, 우리 마태복음 Vamos a leer todos juntos Mateos 17:5. Mateos capítulo 17:5. 마태복음 17장 5절. Mateos 17:5. Vamos a leer todos juntas. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. 예, 하나님이 직접 ¿Qué es lo que Dios dijo personalmente? 모세와 엘리야 말 듣지 말고 이제 Dijo que ustedes no escuchen más la voz de Moisés ni Elías, sino que ustedes escuchen la palabra de Jesús. ¿Qué significa esto? Que tengan la fe. 올 때까지만 ¿Qué fue lo que Pedro dijo? ¿Qué hizo? Que la ley solamente existe hasta que venga la fe. Cuando viene la fe, todo esto es dejado a un lado. 세상에 맡기죠. Pues entonces si nosotros vemos a los niños, ellos vienen a los niños pequeños, o sea, son llevados a la escuela. Pero entonces a través de esto, ¿qué es lo que pueda mostrar? De que ya no es un niño pequeño, o sea, ya no es un bebé recién nacido. 모세의 법을 따라서 Por eso, 제가 그렇게 행동한 거예요. ¿qué significa? Entonces hasta ahora ha venido con la ley de Moisés, o sea, hasta ahora ha venido la ley de la carne, pero ahora la ley de Jesús 은혜 베푸시라. es para darnos a nosotros la gracia. 영을 위해서 Por eso Él murió por nuestro espíritu y ha derramado su sangre por el espíritu. Pero entonces, por eso, ¿qué es la fe? 하나님의 말씀이 들어야 된다. Es donde tiene que entrar la palabra. Vamos a leer todos juntos Marcos capítulo 1. 마가복음 Marcos capítulo 1, 15. 마가복음 1장 15절. Vamos a leer Marcos 1, 15. Vamos a leer en voz alta. Vamos a leer diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. 다시 한번. Nuevamente vamos a leer diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. 마가복음 1장 1절. Vamos a leer Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 그렇죠. 복음은 그때부터 Por eso que dice, el Evangelio comienza a través de Jesucristo. 15절에 뭘 믿어야 Entonces, ¿qué nos dice que nosotros tenemos que creer en el versículo 15? Que nosotros tenemos que creer en el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. 이 무화과나무에 대해서 말씀하셔서 하나님 믿어라. Por eso, entonces, ¿qué es lo que lo dijo también en la Biblia de nosotros? Que creyéramos en Dios. Entonces, ¿qué lo dice también? 믿지 않음이 없다. Si ustedes creen, ustedes todo será dado en lo que ustedes pidan. Por eso, entonces, la palabra es nuestra respuesta. La palabra es la promesa de Dios. Por eso la palabra es donde Dios verdaderamente, Él da responsabilidad de eso. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros creamos en esa palabra, que nosotros creamos en esa palabra. 이제 산 받았다면 Pero entonces cuando nos dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer en eso? 안 울면 Hay muchas personas que dicen, yo todavía no he llorado, yo no he tenido lágrimas en mis ojos todavía. 그러니까 꼭 눈물을 흘려. Por favor, no es el hecho de que ustedes tienen que derramar las lágrimas para que ustedes puedan arrepentirse. 사람들이요. 얘가 눈물을 흘려. 눈물을 Hay unas personas que dicen como, arrepiéntese con lágrimas 짜게 만드니까 그렇습니다. y hacen que los obligan para que lloren.
우리는 하나님의 Queridos hermanos, nosotros 어떤 말씀이든가 tenemos que depender en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de palabra es esa? 하는 모세가 ¿Será que el lema? ¿Qué será que es el lema? ¿O que fue dada por Moisés? ¿O será que es Joné que fue dada por los profetas? ¿O será que es Logos que fue dada por Jesús? Solamente la verdad. Es Dios. Solo esa verdad. 우리를 죄에서 자유케 하시며 Nos hace libres de todo pecado y nos hace libres de toda muerte y de todo temor. 하나님 말씀. 그러니까 Por eso, y la palabra de Dios. Por favor, escuchen la palabra de Jesús. Escuchen la palabra de Jesús. 네 죄의 삶 Jesús, ¿qué fue lo dijo? Tus pecados te son perdonados. Ten paz, tus pecados te son perdonados. En ese momento en que vino la tormenta, también que fue ustedes tengan la paz. 예수의 말씀을 De esta forma, por favor, escuchen la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. 그러니까 안 돼요. Hay unas personas, yo no sé, no puedo escuchar la palabra de Dios. Pues la verdad, esta persona será destruida. ¿Qué vamos a hacer? Pero por favor, tienen que escuchar la palabra de Dios. Como los niños pequeños escuchan la palabra de los padres. Todos los niños pequeños escuchan la palabra de la madre. De esta misma forma, por favor, todos nosotros escuchemos la palabra de Jesús. ¿Quién es el que está hablando? Es Dios. Ustedes 예수의 말씀을 들으라. escuchen la palabra de Jesús, 모세의 말을 들으라. escuchen la palabra de Moisés, 예수의 말씀을 들으라. escuchen la palabra de Jesús, 선지자의 말을 들으라. escuchen la palabra de los profetas, 예수의 말을 들으라. escuchen la palabra de Jesús. 자, 우리 요한복음 4장. Vamos a leer todos juntos Juan 4. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? 4장 21절. 21. 요한복음 4장 21절. Juan capítulo 4, 21. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a leer todos juntos. 자, Vamos a leer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 예, 그 전체 보면 19절. Si nosotros vemos desde el versículo 19, ¿qué fue lo que dijo? La mujer dijo, nuestros ancestros dicen que nosotros tenemos que adorar en el monte y ustedes, los judíos, dicen que tenemos que hacerlo en Jerusalén. 모세가 말한 거. Pero entonces, ¿qué dijo? Ustedes, tú mujer, no creas en las cosas de lo que dijeron los profetas o lo Moisés, sino que en ese momento es cuando vienen que nosotros vamos a adorar al Padre. ¿Qué dice? Que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa eso? Soy yo. O sea, le dijo, mujer, cree en mis palabras. 예수의 말씀 들으라. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando dicen como, ustedes escuchen la palabra de Jesús. Y entonces viene, entonces la mujer dice, yo he venido a usted. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes crean en mí. Jesús dijo, 모세의 말도 듣지 말고 no escuchen la palabra de Moisés, no escuchen la palabra de los profetas. 왜 듣지 말을까? 다 ¿Por qué? 이루어졌으니까. ¿Por qué no escuchar la voz de Jesús? Porque todo fue cumplido. Jesús al venir a la tierra, todo ha sido cumplido. Pero ¿qué dice? Ustedes no escuchen la palabra de Moisés, 선지자의 말도 듣지 말고 ni tampoco la palabra de los profetas. 지금도 선지자의 말을 들으면 어떻게 되나? Si nosotros escuchamos ahora mismo la palabra de los profetas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escuchar a Jesús. Nosotros no somos personas que esperamos a Jesús, sino que sabemos de que Él ya ha venido. 예수의 말씀을 들으라. Entonces, ¿qué vamos a decir todos? Crean la palabra de Jesús, crean la palabra de Jesús. Así es, tenemos que creer en la palabra de Jesús. 여기가 그러니까 신약 성경에서 여러분이 Por favor, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, tenemos que ver qué es lo que Jesús ha dicho. Esa es la fe. 알아들으셨어요? ¿Están entendiendo? 두 번째, Luego, por segundo, 세 번째, tercero, 세 번째 한번 보세요. 세 번째는 뭐라고 하니? ¿qué es lo tercero? 계시록 2장 11절 한번 봅시다. Vamos a leer todos juntos Apocalipsis 2장 11절. 12, 11. Capítulo 2, 11. Apocalipsis capítulo 2, 11. 계시록 2장 11절.
Vamos a leer todos juntos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que viniere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que lo que dice, que las iglesias escuchen la palabra de lo que quiere decir el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Por eso es igual para todas las iglesias. Tienen que escuchar la palabra del Espíritu Santo. Por eso el escuchar la palabra de Jesús solamente es a través de escuchar la palabra del Espíritu Santo. Solamente es a través del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos Juan capítulo 14, 21. Juan capítulo 14, 21. Vamos a leer todos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por Dios, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo cuando venga a ustedes hará conocer las cosas y verdaderamente los hará saber a ustedes. Vamos a leer todos juntos Juan capítulo 16, 13 y 14. Juan capítulo 16 desde el 13 hasta el 14. Vamos a leer todos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber todas las cosas que haber de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Así es. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo, será el Espíritu de verdad. El Espíritu no es cuando Jesús viene, cuando el Espíritu Santo viene a ustedes, no les hablará a ustedes en parábolas, sino les hará conocer la palabra de Dios. Y entonces también dice en el versículo 14, también que dice que les hará conocer a ustedes, le hará manifestar a ustedes esa gloria. También vamos a leer Juan 11, versículo 40. Está hablando sobre Lázaro. 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que dijo? Yo te dije a ti que creyeras mi palabra. Cuando tú creas en mí, verás la gloria de Dios. Por eso el Espíritu Santo hace que nosotros podamos contender, creer en la palabra de Dios, y así nosotros también vamos a poder tener esa bendición de esa gloria. Por eso nuestra fe, por eso nosotros a través de nuestra fe vemos la gloria de Dios. También la sanidad es la gloria de Dios. La bendición también es la gloria de Dios. También el hecho de que nosotros triunfemos también de la gloria de Dios. Queridos hermanos, ustedes cuando leen, si ustedes desde el principio, si conocen la palabra de Dios, si ustedes verdaderamente conocen la verdad, ustedes no se perderán. Y ustedes tampoco no hubieran perdido ese primer amor. Queridos hermanos, vamos a leer todos juntos en ese momento Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer ahora sobre Ananías y Zafira desde el versículo 1 hasta el 6.
desde el 1 hasta el 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y yendo solo a una parte, la puso en los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué me llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la herencia, redimiéndose? No sé que se ha quedado en ti y venida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todas las personas. Y levantándose los jóvenes, lo revolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué fue lo que dijo? Que él murió en ese momento. Como yo les he dicho a ustedes, que él murió cuando en el momento en que cae. Entonces ese espíritu, como ha sido comprado por Dios, será llevado por Dios. Pero entonces solamente el espíritu es el que recibirá la salvación. Por eso entonces, como ha dejado su primer corazón, o sea, esa fe que él tenía, esa fe que tenía de que él quería dar esa tierra delante de Dios, pero al perder esa primera fe, ese primer amor, en ese instante cayó y murió. Queridos hermanos, como les he dicho a ustedes, la fe, ¿qué es? Es escuchar la palabra de Dios. No estamos hablando sobre la ley. Estamos hablando sobre la palabra de Dios, o sea, la palabra de Jesús. Tenemos que escuchar la palabra de Jesús y tenemos que creerlo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos. 1 Corintios 12, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de las sanidades por el mismo Espíritu. A otros, ¿qué dice? Que le da la fe por el mismo Espíritu. O sea, tenemos que creer a través del Espíritu. También que nos dice en la palabra, en Hechos, de que nosotros tenemos que recibir el bautismo con el agua y Espíritu. Cuando nosotros recibimos el bautismo, ¿qué es? No es a través de nuestros sentimientos. O sea, tenemos que tener esa fe a través, no de nuestros sentimientos, porque esto sería el misticismo, sino que nosotros tenemos que depender y creer en el Espíritu, o sea, en la palabra que tiene la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer en ello. Y nosotros tenemos que ser inspirados a través del Espíritu Santo, a través de esa palabra. Pero entonces esa palabra ha entrado en el Espíritu. Pero entonces la verdad es que el alma por sí solo no puede decir, dejemos al Espíritu y escuchemos la palabra de Dios directamente. Eso no puede ser posible. ¿Qué es lo que si el alma dice como, dime a mí personalmente y deja al Espíritu hablar? Pero entonces la verdad es que el hecho de que va directamente al alma solamente existe la ley. Queridos hermanos, la verdad no es la ley de la carne, sino es la palabra del Espíritu. Es la fe que viene en el Espíritu. Por eso, para que yo pueda escuchar a la verdad, mi alma, o sea, yo, no es el hecho de dejar a un lado al Espíritu y decir que yo puedo escuchar pues a la palabra de Dios directamente, sino que es el hecho de depender en el Espíritu en que ha sido dada la vida, que ha sido comprado por medio de la sangre de Dios, que ha sido verdaderamente ungida por el Espíritu Santo. Vamos a decir todo eso. Yo
듣고 para escuchar la palabra de Dios y creer en ella, 성령이 계신 tenemos que depender, 영에게로 en el Espíritu donde que ha venido el Espíritu Santo. O sea, por eso que lo dice en Apocalipsis, tenemos que escuchar la palabra que el Espíritu Santo quiere decir. 내가 Por eso tenemos que escuchar y depender del Espíritu. Para poder escuchar la palabra de Dios, para que yo pueda vivir por esa palabra, entonces yo tengo que depender en mi espíritu. Vamos a decir todos juntos, los oídos para escuchar la palabra de Dios. 만져 이거 만져보세요. Tóquense en sus oídos. No es esto, 내 영의 귀다. es los oídos de mi espíritu. 그 말씀이죠. 그 말씀을 듣는 거예요. O sea, esa es la palabra que nosotros estamos escuchando. 오늘 알아야 될 또 알아듣고 모르게 또 알아듣습니다. Ustedes tienen que entender el día de hoy para que ustedes puedan entender mañana. Digan amén las personas que han entendido. 그 처음 사랑을 버리고 Por eso, queridos hermanos, no abandonen ese primer amor. 그러면 큰일이에요. 낙심하지 말고 Pero por favor, no se desaniminen, no tengan la desesperanza. Si ustedes tienen la desesperanza, la verdad, este será el fin. Pero por favor, no tengan la desesperanza, sino que nos dice la palabra de Dios, sino que cada uno de ustedes que sostengan a esa fe que ustedes tienen, esa fe que les ha sido restante, sostengan a esa fe. 아직 들어가서 죽지 말고 Sino que verdaderamente sostengan a esa fe hasta el final, hasta el final. 처음 사랑 잊어버렸다고 Por favor, ustedes que digamos, si piensan que han abandonado ese primer amor, digo, no digan entre ustedes como, ay, yo como ya perdí ese primer amor, no quiero tenerlo. Por favor, no digan de esta forma, sino que sostengan hasta el final. Y les vengo en el nombre de Jesús que así sea. 그래서 오늘 믿음이 있어야 Por favor, en el día de hoy que han aprendido, ustedes necesitan la fe para poder recibir, para poder sanar a los enfermos, a la enfermedad que tienen. Por favor, cada uno de ustedes no dependan de su alma y traten de buscar la palabra de Dios con su propia alma, sino dónde está la palabra de Dios, donde fue dada en el Espíritu. Y nosotros solamente a través del Espíritu podemos escuchar esa palabra. 내 병은 낫다. Por eso nuestros pecados han sido ya perdonados, ya hemos recibido la redención en nuestro espíritu. Y Él es el que nos hablaba a nosotros, y nosotros es lo que tenemos que creer. 영을 무시하지 마세요. Por favor, por eso no menosprecien al espíritu. Vamos a decir todos juntos, no menospreciemos a nuestro espíritu, no despreciemos a nuestro espíritu, no menospreciemos a nuestro espíritu. 성도를 보면 Yo la verdad, por muchos años que he pastoreado, he visto muchas personas y hay muchas personas que menosprecian a su espíritu. 아까 간증하던 그분 마냥 막 용감불상해야 됩니다. La verdad, la persona que ha testificado, pues, el día de hoy, la verdad, 여러분 다도 이렇게 박수받게 해야 돼요. la verdad, ella se quiere entender en la fuerza y cada uno de ustedes tienen que ser de esta forma, tienen que depender del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ama nuestro Espíritu y por la misma forma tenemos que depender de nuestro Espíritu. Por eso, si mi espíritu va bien, todas las cosas van bien. Y entonces por eso tenemos que dar gracias. 성령도 영에서 También el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, en el Espíritu, y ha tenido encuentro con nosotros. Y de la misma forma, Dios tenemos esa sangre en el Espíritu. Es porque está dentro de nuestro Espíritu y nosotros hemos tenido encuentro con Él. 만나준다 이 말이야. 그러니까 내가 피로 사신 Por eso, mi Espíritu, 하나님의 모든 선물 por eso todo el regalo de Dios, el hecho para que nosotros podemos tener ese encuentro con esa gracia, el hecho para que nosotros podemos recibir esa gracia es a través del camino que es mi Espíritu. 그려가면서 이렇게 하는데 어느 정도 이해가 되십니까? ¿Están entendiendo? 어디 이해되는 사람 손 들어보세요. Por favor, levanten la mano las personas que han entendido. 멍하는 사람도 있네 이러네. 두손 바짝 들어봐. Por favor, levanten las dos manos las personas que han entendido. 다 우리 자리에서 일어나세요. Por favor, todos de pie. 병 고치는 능력이 딴 데 있지 않냐고. ¿Dónde está el poder para sanar las enfermedades? Está en su espíritu. Está en su espíritu. 내 영혼아.
Por eso digan entre ustedes que mi espíritu 말씀을 받자. reciba la palabra de Dios. 내가 하나님 말씀 의지하리라. Yo dependeré de la palabra de Dios. 너를 무시하지 않고 의지하리라. Yo no te menospreciaré, sino voy a depender de ti. 의지하자. Dependamos del Espíritu Santo. 내 영 너를 무시하지 않고 의지하리라. Yo no te menospreciaré, sino que dependeré de ti. 하나님의 능력 의지하리라. Dependeré del poder de Dios. 내 영 너를 무시하지 않고 내가 Mi espíritu 능력 의지하리라. no te menospreciaré, sino dependeré en ese poder. 아주 이제 육신의 것을 해서 육신은 La carne 그림자만 따라오는 거예요. es como la sombra que viene con nosotros. 그러지 말고 No dependan de ellos, sino en este momento, 신뢰하듯이 queremos, como nosotros ya hemos recibido el bautismo, 조금 여러분 말 안 들어도 y aunque la carne no nos desobedece, sino desobedece, no caigan en depresión, no caigan en la 영에 속하지 않는 desesperanza, sino que siempre ustedes digan entre ustedes: yo pertenezco en el Espíritu. Vamos a esto: yo dependo en el Espíritu, yo dependo en el Espíritu, yo dependo en el Espíritu. 그래서 요한일서 Como nos dice en 1 Juan 4, desde el 5 hasta el 영에 속해서 6, que dice que nosotros que como pertenecemos al Espíritu, tenemos que pertenecer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no sigue la palabra del Espíritu. 당신 영 Por favor, queridos hermanos, cada uno de ustedes en este momento, 일반 것도 아니고 la palabra de Dios no viene en nuestra alma, sino donde viene en el Espíritu, para que nosotros podamos recibir la gracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que es depender del Espíritu? Tenemos que depender del Espíritu para que ustedes puedan recibir la gracia. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. 내게 내 영을 살리시고 Dios, que han salvado mi espíritu, que han derramado su sangre y que habla a mi espíritu. Y Señor, que me has dado la gracia a mi espíritu. Mi espíritu, mi alma ha vivido. 정말 병 Hagamos para que nosotros verdaderamente podamos estar llenos del Espíritu Santo. Dentro de ustedes ya tienen ese poder. Dentro de ustedes ya tienen ese poder de la sanidad. Tienen que creer en esto. Lo único que tienes que hacer es creer. 하나님의 치료의 은혜가 Por eso cada uno de ustedes, ese poder de la sanidad que está ya dentro de ustedes, verdaderamente se ha manifestado en su alma y también más allá, verdaderamente se ha manifestado en la carne. 귀신이 다 떠나버린다는 Cuando el Espíritu Santo obra, verdaderamente los demonios son echados fuera y el reino de los cielos viene en ustedes. Por favor, toda depresión, toda preocupación, todo tiene que ser echado fuera y toda enfermedad tiene que ser echada fuera. Vamos a orar juntos en este momento. 하나님 아버지 함께 해주시고 내 영을 위해서 기도합니다. 내 영혼을 주시고 내 영혼의 부양을 주시고 내 영혼에 주셔서 하나님의 능력으로 말미암아 변화받을 수 있는 귀한 시간 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께하여 주시며 인도하여 주시옵소서. 주의 은혜가 내 영혼 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 내 영혼을 이래받게 하여 주시옵소서. 내 영혼의 능력이 넘치게 하여 주시옵시고 성령의 말마 변화받을 수 있는 귀한 시간 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 육체로 사는 자 되지 않게 하여 주시옵시고 정말 내 영혼의 Oren con todo fervor. 내 영혼의 권능을 주시고 내 영혼의 능력을 잡으시고 내 영혼의 능력을 주셔서 권능으로 능력이 닿게 하여 주셔서 정말 아버지 모든 병이 다 치험을 받으며 귀신이 떠나가며 벽이 나오며 정말 영혼의 은혜로 충만하시는 귀한 시간 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께 하시고 인도하여 주셔서 주님의 능력이 넘치시는 귀한 영혼 되길 원하니 하나님 아버지 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 육적으로 사는 자 되지 않게 하여 주시옵시고 영적으로 사는 자 되게 하여 주시옵시고 정말 아버지 귀신을 쫓아내는 것이고 Padre Dios, obra en nosotros. 성령으로 역사하여 주시옵소서. 성령으로 역사하여 주시옵소서. 성령으로 역사하시고 믿음이 없어서 망하는 자 되지 않게
않게 해주시옵소서. 믿음에 파산한 자 되지 않게 하여 주시옵소서. 정말 믿음의 버림으로 심판을 받는 어리석은 자 되지 않도록 하나님 아버지 함께 하시고 인도해 주셔서 넉넉히 매달려갈 수 있는 능력 있는 심령 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께 하시고 인도해 주셔서 주님이 주시는 능력 가운데서 이루어지도록 하나님께서 이끄시오 아버지 함께 하여 주시옵소서. 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서. 믿음의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. 영혼의 힘을 주시옵소서. 영혼의 성령의 능력이 나타나도록 하나님 아버지 함께 하여 주셔서 넉넉히 매달릴 수 있는 능력 있는 게 심령 되길 원하니 살아계신 아버지 함께 하여 주시옵소서. 내 영혼의 여러분, Queridos hermanos, cada uno de ustedes, para que arrepiéntanse en cada uno de ustedes el hecho de que ustedes están tratando de seguir a su pasado. Verdaderamente en ese momento para que ustedes tienen que pertenecer en el Espíritu. Vamos a orar todos juntos. 믿음 없이 행한 것을 용서하여 주시옵소서. 불의 능력을 의지 못한 것을 용서하여 주시옵소서. 성령을 의지하지 못한 것을 용서하여 주시옵소서. 말씀대로 살지 못한 걸 용서하여 주시옵소서. 정말 내 영혼에 하나님의 생명으로 아버지 변화받게 하여 주시옵소서. 은혜를 내버려 주시옵소서. 이 시간 자복하고 회개하고 아버지 통회하며 눈물을 흘며 간구하니 응답하여 주시옵소서. 아버지 나를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 주님의 능력을 내 잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 회개의 영을 부어주시옵소서. 회개의 능력을 주시옵소서. 회개의 능력을 주시옵소서. 회개할 수 없는 자가 아니라 회개하며 변화받을 수 있는 귀한 시간 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께 하시고 인도해 주셔서 하나님의 손길 속에서 이루어질 수 있는 능력이 난 귀한 심령 되길 원하니 살아계신 하나님 아버지 함께 성령으로 귀신 쫓아내지만 Si ustedes echan fuera demonios a través del Espíritu Santo, el reino de los cielos ha venido a ustedes. Hagan para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo, para que todas las cosas que están dentro de ustedes, todas las cosas que están dentro de su carne, verdaderamente puedan echar fuera. Oremos para poder estar llenos del Espíritu Santo. 충만케 하여 주시옵소서. 모든 것을 다 몰아내도록 어둠이 물러가고 그림이 물러가고 전 다 물러가도록 성령 충만케 하여 주시옵소서. 내 영혼에 성령 충만케 하여 주시옵소서. 성령 충만케 하여 주시옵소서. 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 내 영혼이 성령으로 충만케 하여 주셔서 성령의 말만 귀신을 쫓아내며 하나님 나라가 임할 수 있는 거룩한 영혼이 영이 되길 원하니 하나님 아버지 함께 하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 악한 여소서 낭망 실망하지 않게 하여 주시옵시고 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 내 영이 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. Queridos hermanos, pongan su mano derecha en su corazón y su mano izquierda en el corazón. Hagan para que estén llenos del Espíritu Santo. Toda oscuridad no esté entre ustedes, sino con su poder. Con su poder. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Toda cosa inmunda fuera en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 ¡Fuera en el nombre de Jesús!